Nosotros les vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se clasifican en funciones trigonométricas directas, funciones trigonométricas inversas, funciones trigonométricas hiperbólicas directas y las funciones trigonométricas hiperbólicas inversas. Como nuestro primer punto vamos a tratar sobre las funciones trigonométricas directas. Como todos pueden saber, las funciones trigonométricas directas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Como nuestro primer punto a abordar en este tema es la función seno. Observando su gráfica, la función seno se denomina así, y es igual al seno de x. Mirando su gráfica, analizándola y viendo sus propiedades, podemos saber que su dominio son todos los números reales. El recorrido es desde -1 cerrado hasta 1 cerrado. El periodo de la función seno es 2 cada 2 pi radianes. La paridad de la función seno. La función seno es una función impar, ya que el seno de menos x es igual al menos seno de x. Podemos ver su inyectividad. Como podemos saber, no es una función inyectiva. Como podemos observar, tiene máximos en pi medios en 2pi y tiene mínimos en 3 pi medios y 2pi. Sus puntos de corte. Como podemos ir dándonos cuenta, sus puntos de corte van cada 2pi, pi, 2pi, 3pi, etc. Podemos darnos cuenta que sí tiene asíntotas. Depende la función y el valor que le puedan dar a la función seno. Seguidamente les vamos a hablar sobre la función coseno. La función coseno se representa así, y es igual al coseno de x. Analizando su gráfica podemos ya ver algunos puntos necesarios para poderla sacar sus propiedades. Podemos saber que el dominio son los números reales, el recorrido es desde -1 cerrado hasta 1 cerrado, el periodo son cada 2 pi radianes. La paridad de la función coseno, podemos darnos cuenta que es una función par. ¿Por qué? Porque el coseno de menos de x es igual al coseno de x. Su inyectividad. Podemos ver que el coseno de x no es una función inyectiva. Podemos también observar que sí tiene máximos y tiene mínimos. Tiene máximos en 2pi, en 4pi, etcétera, y tiene mínimos en -pi, 3pi medios, etcétera. También podemos observar la continuidad de la función coseno. La continuidad de la función coseno es continua cuando pertenece a todos los números reales. No tiene asíntotas. La función tangente. La función tangente se representa y es igual a la tangente de x. Como podemos observar, la gráfica de la función tangente es muy diferente a la gráfica del coseno y del seno. ¿Por qué? Porque la función tangente es creciente y decreciente en su recorrido. Podemos mirar la gráfica y analizarla, y podemos sacar como conclusión que el dominio de la función tangente son los números reales, excepto -pi medios, 3 pi medios, etc. El recorrido son todos los números reales de la función tangente. Su periodo es cada pi radianes. También podemos observar que la paridad de la función tangente, dándonos cuenta, es una función impar porque tangente de menos de x es igual a menos la tangente de x. Analizando la gráfica podemos sacar otro punto. Podemos sacar el punto de que no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos y tampoco tiene asíntotas. Como podemos darnos cuenta, la función es continua si pertenece a todos los números reales, excepto pi medios. Los puntos de corte son cada pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Pero es una función. Su monotonía es que cuando f de x es mayor a 0 es una función estrictamente creciente, y cuando f de x es menor o igual que 0 es una función estrictamente decreciente. Ahí podemos darnos cuenta solo mirando la gráfica que no tiene máximos ni mínimos. La inyectividad de la función tangente, como podemos darnos cuenta, no es una función inyectiva no es una función inyectiva. Seguimos con la función cotangente.
La función cotangente es la inversa de la función tangente, como se puede denominar así, y es igual a la cotangente de x. Como podemos ahí podemos mirar su gráfica. Dándonos cuenta de todos los puntos analizados en la función cotangente, analizamos que su dominio son todos los números reales, excepto menos pi, 0, pi, etc. El recorrido de la función cotangente son todos los números reales. La continuidad. La función cotangente es continua cuando pertenece a todos los números reales, excepto pi. El periodo de la función cotangente es cada pi radianes. Dándonos cuenta en la gráfica, podemos decir que la paridad de la función cotangente es una función impar. ¿Por qué? Porque cotangente de menos de x es igual a menos la cotangente de x. Ahí en la gráfica podemos darnos cuenta de que no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos. Tampoco tiene asíntotas, porque desde f de x mayor a 0 es estrictamente creciente y f de x menor a 0 es estrictamente decreciente. Sus puntos de corte analizándolos son cada pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc., tanto en el campo de los positivos como en el campo de los negativos. La función secante. La función secante, como podemos observar, en su representación es y es igual a la secante de x. Ahí mirando y analizando su gráfica podríamos ya sacar algunas propiedades de la función. Como por ejemplo, el dominio de la función secante son todos los números reales, excepto menos pi medios, 3 pi medios. El recorrido es desde menos infinito abierto hasta menos 1 cerrado, unido desde 1 cerrado hasta más infinito abierto. El periodo de la función secante son cada 2 pi radianes. Dándonos cuenta en la gráfica, la función secante es una función par. ¿Por qué? Porque seno de menos x es igual, la secante de menos x es igual a la secante de x. Ahí nos podemos dar cuenta de que no tiene máximos, tampoco tiene asíntotas, y es una función continua cuando pertenece a todos los números reales, excepto el pi medios y pi. A continuación, la función cosecante. Como podemos observar, la función cosecante se representa así, y es igual a la cosecante de x. Como íbamos diciendo, la función cosecante es la inversa de la función seno. Analizando su gráfica y viéndole punto a punto, podemos observar que su dominio son todos los números reales, excepto menos pi, 0 y pi. El recorrido de la función cosecante es desde menos infinito hasta menos 1 abierto, unido desde 1 cerrado hasta más infinito abierto. El periodo de la función cosecante son cada 2 pi radianes. La paridad de la función cosecante es una función impar. ¿Por qué? Porque cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x. Podemos también observar que no tiene asíntotas, que no tiene máximos, ni mínimos, que la superior es cada 2 pi, puntos de corte no tiene, la paridad es impar porque es simétrica con respecto al origen, es creciente desde pi medios hasta pi y unida desde pi tercios hasta pi medios. Ahí podemos darnos cuenta de algunas funciones que tiene la función cosecante. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas inversas. Como ya hemos hablado de este tema, se clasifican en arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y arcosecante. Comenzamos con la función arcoseno. Si y es igual al seno de x, entonces la inversa se denota que y es igual al arcseno de x, o también se denota y es igual al seno a la menos 1 de x. Como podemos mirar su gráfica y algunas propiedades que las podríamos observar a simple vista. Su dominio es desde menos 1 cerrado hasta 1 cerrado. Su recorrido es desde cerrado menos pi medios hasta más pi medios cerrado.
La paridad. La función arcoseno es una función impar. ¿Por qué? Porque seno a la menos 1 de menos x es igual a menos seno de menos 1 a la x. La función arcoseno es una función creciente, como podemos ver en su gráfica. Las dos rectas se reflejan sobre la recta y es igual a x. Entonces diríamos que si f de x es mayor que 0, es estrictamente creciente, y si es menor, es estrictamente decreciente. Su periodo es desde menos 1 hasta 1 los dos intervalos abiertos. También podemos ver que el punto de corte por donde corta la gráfica es de 0 en x y 0 en y. Ya. La función arco-coseno es la inversa de la función coseno. Entonces diríamos que si y es igual al coseno de x, entonces la inversa se nota que y es igual al arcoseno, o también se denota y es igual al coseno a la menos 1 de x. Podemos observar ya la gráfica de la función arco-coseno de x, y podemos darnos cuenta de sus propiedades. Como primero, su dominio es desde menos 1 cerrado hasta 1 cerrado. El recorrido de la función arco-coseno es desde 0 cerrado hasta pi cerrado, como nos podemos dar cuenta en imagen. El periodo de la función arcoseno son cada 2 pi radianes. Como también podemos darnos cuenta, la función arcoseno es una función decreciente. Es decreciente, ya. Y también la paridad de la función arcoseno es una función par, porque coseno a la menos 1 de menos de x es igual al coseno a la menos 1 de x. Observando la gráfica también podemos decir que no tiene máximos, ni tampoco tiene mínimos, ni tampoco tiene asíntotas, porque como nos podemos dar cuenta es una función decreciente que va a llegar hasta el eje x. Entonces, y cuando decrece o cuando crece va al infinito, y no sabemos si es que tendría máximos ni mínimos. La función arcotangente. La función arcotangente es la inversa de la tangente. Cuando y es igual a la tangente de x, entonces la inversa se denota que y es igual al arctan de x, o también se denota y es igual a la tan de menos 1 de x. Observando aquí su gráfica podemos darnos cuenta de sus propiedades. Como por ejemplo podemos verle su dominio. Su dominio son todos los números reales. Su recorrido es desde menos pi medios cerrados hasta pi medios cerrados. Como podemos ver, no es una función par ni impar. Tiene asíntotas horizontales en pi medios. Es una función continua en todos los números reales. También podemos mirarle y analizarle en la gráfica que no tiene máximos ni mínimos, por lo que la función es continua en todos los números reales. Su punto de corte es en 0 para x y 0 para y. Mientras la función es continua en todos los números reales, no va a ir tocando las asíntotas, por lo que es continua. La función arco cotangente. La inversa es la función cotangente. Cuando y es igual a cotangente de x, entonces la inversa se denota y es igual a arctan de x, o también se denota y es igual a cotangente a la menos 1 de x. La función inversa de y es igual a la cotangente de x restringido en y es igual a la cotangente a la menos 1 de x. Como podemos darnos cuenta y analizar su gráfica, el dominio de esta función son todos los números reales. El dominio, el recorrido de la función arco cotangente es desde ceros abierto hasta pi abierto. La monotonía es una función creciente, estrictamente creciente. Podemos darnos cuenta ahí en su gráfica. Podemos darnos cuenta que
que tiene asíntotas en menos de un medio pi y en más de un medio pi. También viendo la gráfica, y a simple vista podemos saber que no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos, porque es una función que tampoco es par ni impar. Ya. Su punto de corte es cuando x vale 0, y vale 0. La gráfica va a ser creciente, pero no puede tocar la asíntota. Igual en el campo de los negativos tampoco puede tocar la asíntota. La función arcosecante es la inversa de la función secante. Y es igual a la secante de x, entonces la inversa se denota que y es igual a arc sec de x, o también se denota y es igual a la secante menos 1 de x. Como podemos mirar, aquí está su gráfica. La gráfica de la función arcsecante. Analizamos su dominio. Su dominio es desde menos infinito hasta menos 1 cerrado y unido desde 1 cerrado hasta más infinito abierto. Y su recorrido es desde menos pi cerrados hasta menos pi medios abiertos, unido desde 0 cerrados hasta pi medios abiertos. Vamos a decir que la función arcsecante es una función par. Como podemos mirar en la gráfica, no tiene máximos ni mínimos, no tiene asíntotas, como ya lo dijimos, no tiene puntos de corte porque es una función, es continua en los reales, no tiene mínimos ni máximos, y los puntos de corte igual no tiene porque está estrictamente decreciendo y estrictamente decreciendo en los campos de los reales y en el campo de los negativos. La función arcocosecante es la inversa de la función cosecante. Y es igual a la cosecante de x, entonces la inversa se denota y es igual a la cosecante de x, o también se denota que y es igual a la cosecante de la menos 1 de x. Analizando su gráfica podríamos ya ver algunas propiedades que podríamos denotarlas. El dominio de la función arcocosecante es desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, unido desde 1 cerrado hasta más infinito abierto. Y el recorrido es desde intervalo abierto 0 hasta pi medio cerrado, unido desde menos infinito hasta menos pi medios, y como vemos, ahí está su gráfica. ¿Qué más podríamos observar en la gráfica de la función arcocosecante? También podemos observar que asíntotas no tiene máximos ni no tiene mínimos. Es una función que no es par ni una función impar. Podríamos ver que también no tiene puntos de corte porque no corta ni en el eje X ni en el eje Y. Solo está en el primer cuadrante de los positivos y en el tercer cuadrante de los negativos. No tiene asíntotas, es una función estrictamente decreciente. Ahorita nos toca hablarles sobre las funciones trigonométricas hiperbólicas directas. Como podemos saber, las funciones son el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, la cotangente hiperbólica, la secante hiperbólica y la cosecante hiperbólica. Abordando el primer tema, vamos a hablar sobre la función seno hiperbólico. Como podemos observar, ahí está su gráfica. Como las demás gráficas que las hemos realizado, podemos saber o mirar su dominio. Su dominio son todos los números reales. Su recorrido son también todos los números reales. El punto de corte de esta función, de la función seno hiperbólico, es en 0 en x, 0 en y. Es una función impar porque el seno de menos x es igual al menos seno hiperbólico de x. Podemos mirar la gráfica y tranquilamente ver que no tiene asíntotas. En otro punto tampoco
tiene máximos ni mínimos, porque es una función que es creciente y no tiene máximos ni mínimos porque no podríamos saberlo. El coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico, como podemos ver en imagen, también podemos obtener algunas propiedades de sus funciones. El dominio del coseno hiperbólico son todos los números reales. El recorrido es cerrado desde 1 hasta más infinito. Ya podemos observar que el recorrido es desde 1 cerrado hasta más infinito abierto. En la gráfica, dándonos cuenta, vamos a ver su paridad. La paridad de la función coseno hiperbólico sabemos que es una función par. ¿Por qué? Porque el coseno hiperbólico de menos de x es igual al coseno hiperbólico de x. Analizando todos sus puntos, podemos ver que es una función estrictamente creciente, ya que va desde 1 hasta más infinito. En la gráfica, viendo a simple vista, no tiene asíntotas, tampoco tiene máximos ni mínimos, y podríamos observarlo todo esto solo dándonos cuenta y analizando paso a paso la gráfica. No tiene puntos de corte en 1, porque en 1 es donde corta la gráfica por el eje X y por el eje Y para que sea estrictamente creciente. Analizando la función cosecante hiperbólica, también nos podemos dar cuenta que es una función biyectiva. La función tangente hiperbólica. Como podemos darnos cuenta, ahí está su imagen. También basándonos en la imagen podemos darnos cuenta de algunos puntos, de algunas prioridades que tiene. Podemos saber que el dominio son todos los números reales. El recorrido es desde -1 abierto hasta +1 abierto. Podemos ver que tiene asíntotas cuando y vale -1 y cuando y vale +1. Podemos observar la paridad. La paridad de la función vemos que es una función par. ¿Por qué? Porque la tangente hiperbólica de menos x es igual a menos tangente hiperbólica de x. Como ya lo dije, tiene asíntotas. Observando la gráfica, no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos, porque es una función continua en todos los elementos reales del plano. Puntos de corte tiene cuando x vale 0 y y vale 0. Sus asíntotas tiene dos asíntotas horizontales, es estrictamente creciente para todos los números reales y es una función impar. La función cotangente hiperbólica. La función cotangente hiperbólica, ahí está su imagen. El dominio de la función cotangente hiperbólica es los números reales excepto el 0. Su recorrido es desde menos infinito hasta -1, cerrado, unido desde 1 abierto hasta más infinito abierto. Tiene asíntotas horizontales en y igual a -1 y y igual a +1. Viendo la paridad, podemos decir que la función cotangente es una función impar. ¿Por qué? Porque cotangente hiperbólica de menos de x es igual a menos la cotangente hiperbólica de x. Podemos deducir que es una función impar. Podemos ver también que no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos, porque es una función estrictamente decreciente para los números reales, que mientras va decreciendo no va a topar las asíntotas horizontales. Los puntos de corte no tiene. Su periodo es cada pi. Seguimos con la función secante hiperbólica. La función secante hiperbólica, como vemos, es muy diferente a las demás gráficas que las hemos observado. El dominio son todos los números reales. Su recorrido es desde 0 abierto hasta 1 cerrado. Tiene asíntota horizontal en y igual a 0. Como podemos ver, es una función estrictamente decreciente. También podemos observar su paridad. Su paridad es la función secante hiperbólica, es una función par. ¿Por qué? Porque la secante hiperbólica de menos de x es igual a la secante hiperbólica de x. Podemos darnos cuenta que no tiene mínimos. No tiene mínimos, pero sí tiene máximo en 1. Porque es una función que en 1 baja y va decreciendo para los números reales sin tocar en x igual a 0.
La gráfica de la función cosecante hiperbólica. Como podemos observar, ahí está su gráfica. También nos podemos ya guiar a simple vista viendo sus propiedades. El dominio son todos los números reales excepto el cero. El recorrido son todos los números reales excepto el cero. Así lo observamos en la gráfica. Tiene asíntotas horizontales en y igual a 0 y asíntota vertical en x igual a 0. Por lo tanto, es una función estrictamente decreciente que no va a tocar ninguna de las dos asíntotas. La paridad. La paridad de la función cosente hiperbólica es una función impar. ¿Por qué? Porque la cosecante hiperbólica de menos de x es igual a la menos cosecante hiperbólica de x. Entonces decimos que es una función impar. Como podemos observar en la función, no tiene máximos ni tampoco tiene mínimos. Como es decreciente, va a decrecer hasta el infinito y no vamos a saber dónde tiene máximos ni dónde tiene un mínimo. Es una función impar. Las funciones hiperbólicas inversas. Las funciones hiperbólicas directas son argumento del seno hiperbólico, argumento del coseno hiperbólico, el argumento de la tangente hiperbólica, el argumento de la cotangente hiperbólica, el argumento de la secante hiperbólica y el argumento de la cosecante hiperbólica. Primeramente, el argumento del seno hiperbólico. Como podemos observar, aquí tenemos su gráfica y se representa de la siguiente manera: y es igual al arc seno hiperbólico de x. Podemos observar su gráfica y podemos decir que el dominio son todos los números reales, el recorrido son todos los números reales. A simple vista, viendo la gráfica, podemos decir que máximos no tiene, mínimos no tiene, tampoco tiene asíntotas. Su monotonía es estrictamente creciente. Viendo y dándonos cuenta de la gráfica, decimos que es una función impar. Como ya les digo, en máximos no tiene, mínimos tampoco, asíntotas no, es estrictamente creciente. Ya, el argumento del coseno hiperbólico. Como podemos denotar, se denota así: y es igual al argumento del coseno hiperbólico de x. Analizando su gráfica nos damos cuenta de muchas propiedades que tiene esta gráfica. Podemos decir que el dominio son los números reales, el recorrido son los números reales. Su paridad, analizándola, decimos que es una función impar. Su monotonía es una función estrictamente creciente cuando f de x es mayor o igual que 0. Podemos decir, viendo la gráfica, que no tiene asíntotas. Analizándola, miremosla y no tiene máximos ni mínimos. No tiene puntos de corte porque no corta ni el eje X ni el eje Y. Es una función impar. Su monotonía es que es estrictamente creciente porque va desde el eje X y va creciendo hasta el infinito y no vamos a saber si tiene puntos de corte o máximos y mínimos. La función y es igual al argumento de la tangente hiperbólica.